Bueno, entonces trajeron su Biblia. A ver, levántese, si la trajo, levántela aquí en la mano derecha. Todos con Biblias iguales, hermanos. Con razón se me perdió la mía, ya no la hallé. Gloria a Dios. Estamos, hermanos, estudiando este tema o esta serie de temas bajo la serie de apologética, tratando de aprender a contrastar lo que la Biblia dice de la sana doctrina, de la doctrina bíblica en relación a las doctrinas de otras religiones y de otros movimientos. ¿Para qué? Pues para precisamente crear ese contraste, poder crear esa comparación de si número uno, lo que creemos es realmente bíblico, ¿verdad? Si tiene fundamento bíblico o no. Y enseguida para también poder saber si lo que otros están creyendo es bíblico o no, y en su momento estar preparados, estar equipados para darles respuesta. Y vamos a comenzar con ¿ya se la saben? Primera de Pedro 3:15. Todos estos estudios bíblicos los vamos a comenzar ahí, ¿ok? Todos. Porque no quiero levantar una iglesia peleonera, ¿verdad? Que se ande peleando con gente de otras religiones o doctrinas, sino que más bien el propósito de esta enseñanza es preparar a la iglesia para poder dar respuestas bíblicas como dice aquí primera de Pedro, a todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Amén. ¿Están listos? Léalo conmigo en voz alta. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esa es la razón de ser de esta serie de estudios bíblicos. Ya hemos visto ateísmo, ya hemos visto budismo, ya hemos visto ahora ya hemos visto 3 semanas de catolicismo romano y hemos tratado de entablar ese contraste de las tradiciones. Yo no las podría ni siquiera lograr colocar como doctrinas, más que nada que son tradiciones lo que ellos profesan, porque como hemos visto no tienen fundamento bíblico. La Iglesia Católica lo que tuvo que hacer fue equiparar y elevar a nivel de la Escritura las tradiciones para poder con eso atribuirle mandato divino, para poder atribuirle darle esa atribución digamos religiosa, o esa atribución de Dios entre comillas a lo que ellos enseñan. Ya les repartí una hoja de cómo vinieron evolucionando y cómo vinieron estableciéndose diferentes doctrinas desde el año 300 y desde cómo fueron siendo esas doctrinas establecidas o implantadas cientos de años y miles de años después, ¿verdad? Después de Cristo, después de que la Escritura ya se había cerrado. Y hemos visto cómo ninguna de ellas tiene un fundamento profundo, un fundamento bíblico. Y lo que nosotros hemos aprendido y entendido de la vida cristiana es que la Biblia es nuestra norma de fe y de conducta, es decir, de fe, porque a través de la Escritura tenemos que regular nuestra fe. No es nada más creer, hay que creer bíblicamente. ¿Alguien dice amén esta tarde? No es suficiente con creer, ¿ok? Cuidado, porque la gente dice todas las religiones llevan a Dios, todo el que busca. No, la fe tiene que ser bíblica, porque la Biblia es nuestra norma de fe.
si nuestra fe no se apega a lo establecido en la Escritura y no es bíblica, es una fe torcida, es una fe equivocada, es una fe tergiversada, hermanos, que no agrada a Dios, y que no solamente no agrada a Dios, podríamos estar ofendiendo a Dios, como es el caso de la idolatría. El adorar imágenes, el adorar a la Virgen María, el adorar a San Judas Tadeo, o el rendirles, quítele la palabra adoración, el rendirles honra. La Escritura dice en uno de los 10 mandamientos con toda claridad: no te postrarás ante ellos ni los honrarás, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es la gente que practica tales cosas tiene fe. ¿Usted está de acuerdo en que esa gente tiene fe? Y lo hace, es más, creo que muchos de ellos adoran mejor que nosotros, con más reverencia, lo hacen con, oiga, algunos hasta latigan sus cuerpos y van de rodillas cumpliendo mandas, y a nosotros no nos hacen venir con nieve al culto ni por nada, ¿verdad? Sí, a nosotros casi cualquier cosa nos es buena o nos es suficiente para decir: hoy no voy a ir a la iglesia, me duele mucho la cabeza, y apenas trae un piquetito ahí así, ¿verdad? Ni le hace nada, ¿verdad? Pero muchos de ellos realmente son muy sinceros en la fe. ¿Tienen fe ellos en sus imágenes? Sí. ¿Tienen fe en la Virgen? Por supuesto que tienen fe. La pregunta no es si tienen fe o no, la pregunta es si esa fe es bíblica o no lo es. Porque en ese caso específico de la idolatría, no solamente no es bíblica, sino es condenada bíblicamente esa práctica. Y la aborrece Dios. Entonces, queriendo agradar a Dios, ¿verdad?, queriendo honrar a Dios, en realidad están provocando la ira de Dios. Están provocando maldición sobre su vida. ¿Por qué? Porque su fe no tiene fundamento bíblico. Su fe tiene fundamento tradicional, pero no bíblico. Su fe tiene un fundamento histórico, pero no bíblico. Y desde esa perspectiva la gente adora, porque ya se les enseñó a adorar, ya se les enseñó a vivir, ya se les enseñó a creer de esa manera. Entonces, en cierta manera no son del todo culpables. Así aprendieron, así crecieron, así fueron educados. ¿Cuál es nuestro trabajo como iglesia cristiana? Crear esta comparación de lo bíblico y no bíblico, para en su momento tener suficientes elementos, herramientas, para poder hablar con ellos con amor, como dice Primera de Pedro, con mansedumbre, como dice Primera de Pedro, glorificando a Dios en nuestros corazones. Entonces la iglesia tiene que tener respuestas a las personas que están teniendo prácticas no bíblicas, porque su salvación está en juego, porque su eternidad está en juego, porque ellos creyendo que adoran a Dios lo están ofendiendo. Y nosotros, hermanos, con mucho amor, con mucha sabiduría, aprendamos a darles respuestas. Amén. La semana pasada les entregué a ustedes estas hojas. ¿Cuántos las traen? Bueno, debiera preguntar cuántos no las traen. Levante la mano para hacerles bu. A ver, hermanos, dele a todos los que les hicimos bu, tú, Javi. Sí. Y cuando se le des, dile bu. Le dices bu, Javi. Ok. Vamos a ver, hermanos, vamos a repasar un poco el tema de la doctrina sobre la Virgen María y la Escritura. Mire, entendamos que este es un tema un poquito sensible, así que siempre que hablemos con la gente católica de este tema, y sobre todo aquellos que son fieles creyentes de la Virgen María, hagámoslo con amor, hagámoslo con sabiduría, mostrando lo que Dios les mostraría, que sería su amor, su misericordia, porque la voluntad de Dios es que todos sean salvos, no que todos salgan
regañados. La voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Mi objetivo supremo, mi máxima meta al hablar con alguien de una religión diferente es que esa persona venga a Cristo. Y yo puedo ser un instrumento para que, si quieres guardarlas, Javi, por si alguien más necesita. Y yo puedo ser un instrumento de Dios para que esa persona se acerque a Dios o se termine de alejar. Para que esa persona acepte el evangelio o lo termine de rechazar. Para que abra su corazón o lo cierre completamente. Entonces, tengo que usar sabiduría, tengo que usar amor, tengo que entender, ¿verdad? ¿Desde cuándo esa persona viene creyendo eso y que está atado y está enceguecido por generaciones y generaciones y generaciones en relación a la idolatría y en este caso a la adoración o a la honra, como usted quiera llamarlo, de la Virgen María? ¿Cómo surgió la adoración a la Virgen María? Un repaso. Todo está en su hojita, ahí viene, usted lo puede leer, ya lo leímos la semana pasada, así que no lo leeré ahora. Solamente haré un resumen. Cuando Jesucristo fundó su iglesia, Él fundó una iglesia universal. Eso quiere decir católico. Católica quiere decir universal. Entonces, Jesucristo fundó una iglesia universal. No le puso nombre, solamente dijo: fundaré mi iglesia. Hasta los años 300 esa iglesia vivió perseguida por los emperadores romanos, por los ateos, por los gnósticos. Fue perseguida, fueron muchos de esos cristianos comidos por los dientes, por los leones en los circos romanos, fueron desterrados, fueron sacados de sus ciudades, fueron apartados de sus familias, fueron puestos en la estaca, fueron quemados. Tantas cosas hicieron con ellos, pero la iglesia no dejó de crecer. Creció y se fortaleció. En el año 312, un nuevo emperador ha llegado a Roma, Constantino. Y Constantino ahora va a tener una experiencia viendo una cruz en el cielo y algo que le dice: en nombre de esa cruz pelea y vencerás. Algo así le dicen a Constantino. Toma la cruz como parte de su logotipo para su ejército, etcétera. Y a partir de ese momento él gana las batallas y se establece como emperador para Roma y establece la religión cristiana, el cristianismo, como la religión oficial de todo el imperio romano. Estoy resumiendo y repasando. Entonces, a partir del año 312, ahora ya el cristianismo va a ser la religión oficial. Entonces empiezan a llegar, hermanos, a la iglesia cristiana muchísima gente que no están convertidos, realmente no son creyentes en Jesús, realmente no han creído en el Jesucristo crucificado y resucitado, sino porque ahora la religión oficial es el cristianismo, se integran a las iglesias para lograr posiciones, para lograr escalar en la escala social y llegar a alcanzar puestos privilegiados y ciertos privilegios como los que tenían los clérigos, como la exención de impuestos, etcétera. Entonces, con eso, toda esa gente que se llegó a las iglesias que no son creyentes en Jesús, ellos vienen influenciados por los dioses romanos, vienen influenciados por el paganismo de allá afuera y se comienza a hacer una mezcla adentro de la iglesia de prácticas bíblicas y no bíblicas. Comienza a hacerse una amalgama, lo que hoy se conoce como un sincretismo religioso. Comienza a mezclarse unas doctrinas con otras. Y una de esas doctrinas, una de esas enseñanzas paganas era la existencia de un ser creador supremo que tenía una esposa que era llamada la reina del cielo y tenía y un hijo también. Y eso se vino a infiltrar a la iglesia. Y entonces esa reina del cielo era llamada Astarte, era llamada Isis, era llamada Diana. Tenía diferentes nombres. Cuando la iglesia comienza ya a institucionalizarse y a establecerse ya como una institución religiosa con privilegios, entonces ahora
hay un acuerdo donde dice, bueno, en lugar de llamar a la reina del cielo Astarte o llamarla Isis o llamarla a Diana, vamos a llamarla María. Entonces agarra el nombre de todas esas diosas que adoraban los paganos, los romanos, y las mezclan y las ponen bajo un solo nombre, bajo un solo título, María, y de ahí comienza, ese es el origen de la adoración de la Virgen María. Posteriormente la Iglesia Católica la hizo ya parte de su doctrina fundamental y le fue insertando muchísimas cosas que ninguna de ellas tiene fundamento bíblico. Vayamos a algunas de ellas. Ellos enseñan que María es la madre de Dios. María no puede ser la madre de Dios porque Dios es eterno y María tendría que ser eterna también. Entonces ya vimos, esto estoy repasando nada más lo que vimos la semana pasada. María es la madre de Jesús, es la parte humana de Jesucristo, pero no de la parte divina. Recuerde, Jesús tenía dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. María efectivamente es la madre de la naturaleza humana de Jesucristo, pero no puede ser de la naturaleza divina. Así que esa declaración que se usa, ¿verdad? Santa María, Madre de, mire que sí se lo sabe, ¿verdad? Madre de Dios, no puede ser madre de Dios. María tendría que ser eterna para ser madre de Dios. La llaman reina del cielo también. ¿Por qué reina del cielo? Desde allá, desde la historia que le acabo de platicar, es llamada reina del cielo. No hay una sola cita bíblica. No me lo tiene que creer a mí, solamente tiene que leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y por favor me marca con un lápiz, con un marcador, una cita bíblica donde usted encuentre el concepto de la reina del cielo. No existe ese concepto en la Biblia. Otra vez, fueron tradiciones que fueron injertadas a la fe católica conforme fueron pasando los años. La llaman abogada nuestra y ya vimos que primera de Juan 2:1 nos dice que tenemos abogado para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo. Entonces no tenemos abogada, tenemos abogado. Nacida milagrosamente por la Inmaculada Concepción. María no lo creía así ni ella misma. En Lucas 1:47, vaya conmigo a la escritura. Ella llama a Dios su Salvador. ¿Por qué necesitaría un Salvador si ella fuera santa? El único perfecto es Jesucristo. El único sacerdote sin mancha, dice la Biblia, es Jesucristo. Lucas 1:47, Mateo, Marcos, Lucas 1:47. Ahorita vamos a usar un poco más su Biblia en el formato en que la hemos venido usando. Solamente estoy haciendo aquí un par de puntos. Dijo María, esto lo dice María desde el verso 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ahora, la palabra que usa aquí para Salvador es la palabra soteri. De ahí viene la palabra soteriología, que es el estudio de los temas relacionados con la salvación. ¿Okay? Entonces, esta palabra soteri está casi siempre en la escritura relacionada directamente a Jesucristo. Fíjense qué increíble. María está embarazada en ese momento, ¿sí?, del Señor Jesucristo. Ella está yendo a visitar a su prima Elizabeth. Cuando se encuentra Elizabeth y María, dice la escritura que el Espíritu Santo llenó a Elizabeth por la presencia de Jesucristo en el vientre de María. Ahí están los versos anteriores, usted tiene que leerlo allá en su casa. Entonces, en ese momento, la escritura nos está diciendo que María es cuando hace la declaración y dice: mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, mi soteri, refiriéndose a Jesucristo.
al bebé que lleva adentro. María sabía que ella estaba llevando en su vientre al Salvador del mundo. Ella lo sabía perfectamente. ¿Sí? Desde el tiempo, desde el ángel que le declaró, María lo sabía. Ok. Entonces, todas esas doctrinas, vamos a verlas y luego regresamos al uso que venimos haciendo de la Biblia. Y déjeme pasar también por aquí un poquito antes de regresar al estudio sistemático de la Biblia que traemos. La llaman siempre virgen sin mancha de pecado original. Esta es otra doctrina que la Iglesia Católica adoptó más de 1000 años después, ¿sí? De que María era siempre virgen, sin mancha y sin pecado original, es decir, sin el pecado de Adán, sin las consecuencias del pecado de Adán y Eva. Pero vamos a ver que María y José tuvieron relaciones sexuales. Ellos eran un matrimonio normal, común, como cualquier otro. María y José no tuvieron relaciones sexuales durante el embarazo de Jesús, no. Hubiera contaminado a Jesús. Pero María y José tuvieron relaciones sexuales, la Biblia lo dice. Vamos a Mateo capítulo 1, verso 24 al verso 25. ¿Están conmigo? Oh, les di una cita bíblica equivocada. Ok, no, ahí está. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero ¿qué dice? Pero no la conoció. Esa es una palabra sexual. ¿Ok? Pero no la conoció, es decir, no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. María no es siempre virgen y sin mancha de pecado original. ¿Sí? Ahora, hay una palabra ahí que también sobresale y nos dice mucho, que es la palabra primogénito. ¿Qué quiere decir? ¿Qué le dice a usted la palabra primogénito? ¿Eh? Una cosa es unigénito, otra cosa es primogénito. Primogénito implica que tuvo más hijos, María. Si no, diría unigénito, como dice de Jesús, que dice que Él es el unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces María tuvo más hijos y la Biblia lo dice. Mateo 12:46, vamos ahí. Yo puse este comentario una vez en Facebook y hubo gente que reaccionó a eso. Yo trato de respetar eso, pero también entendemos que la verdad de la Escritura es la verdad de la Escritura. Mateo capítulo 12, verso 46. Y mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. ¿Sí? Entonces Jesús tenía hermanos. Vamos más adelante, porque la Biblia nos da los nombres de sus hermanos. ¿Sí? Vamos a Marcos 3:31. No solamente nos dice que tenía hermanos, nos da nombres. Y tenía hermanas mujeres también. Marcos 3:31.
Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi madre. Vamos a Mateo 13. Mateo 13, 55 al 56. Vamos desde el 53. Y aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿Sí? Y se escandalizaban de él. Pero mira, ahí están los nombres de los hermanos de Jesús. No nos da el nombre de las hermanas, pero nos da el nombre de los hermanos. Uno se llamaba Jacobo, otro se llamaba José, otro se llamaba Simón y otro se llamaba Judas. La carta del apóstol Santiago que tenemos en la escritura es de este Jacobo que está aquí. Jacobo y Santiago es el mismo nombre, ¿sí? Entonces esta otra carta que está acá la escribió el hermano de sangre de Jesús. ¿Cómo más se le identifica a María como defensora nuestra ante su Hijo, esposa de Dios, mediadora de toda la gracia, corredentora de la humanidad y madre de la iglesia, y que después de su muerte resucitó y Dios la llevó corporalmente al cielo para ser la reina de los hombres y los ángeles? Repito, no hay ni una sola evidencia bíblica para argumentar bíblicamente estas declaraciones, estas doctrinas. Ahora, vamos ahora sí a las páginas azules, a la página 14 en su Biblia, y vamos a ir usando los textos en cadena que hemos venido estudiando. Ya respondimos a varias de las preguntas. Vamos a comenzar con la parte de si es María una divinidad corredentora con Jesús. Es decir, porque la declaración que hacen de María es redentora nuestra. La redención es un concepto relacionado con la salvación, que quiere decir el pago de un rescate. ¿Sí? Entonces, el único que pagó un rescate por nosotros es Jesucristo. Por eso, cuando estaba en la cruz del Calvario, dijo en griego, tetelestai, la deuda ha sido pagada. Eso quiere decir tetelestai, la deuda ha sido pagada. La Biblia lo traduce como consumado es, pero la otra traducción paralela a consumado es la deuda ha sido pagada. Es decir, la deuda del pecado del hombre ha quedado pagada con el sacrificio de la cruz del Calvario. La pregunta es si hay alguien más que puede ofrecer redención, si hay alguien más que puede pagar un precio por la salvación del ser humano. No lo hay. Solamente Jesucristo murió y resucitó por nosotros, y la salvación la recibimos a través de Él, porque Él lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Eso lo dijo Jesucristo. Amén. Entonces vamos a empezar las citas bíblicas en cadenas una vez más en Lucas 1:47.
Y ya vimos que es cuando María dice: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lucas 1:47, y en la explicación de abajo dice: María se reconoce como alguien que necesitaba ser salvada y reconoce a Dios como autor de su propia salvación. Vamos de ahí a Mateo 12:46. Vamos a irnos en esa cadena de versos. Mateo 12:46. Dice: y mientras él aún hablaba, la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Ya la leímos toda esa cita bíblica. Vamos a la explicación al pie de la hoja. Cristo enseñó que María no tenía más privilegios o derechos que cualquiera que creyese en Jesús. Por eso Jesús dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Sí? Él dijo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Sí? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana. Jesús mismo, hermano, esto es increíble. Jesús mismo no le dio privilegios especiales a María. No la nombró en ningún momento, hermanos, como una persona sobresaliente para la iglesia que le estaba plantando. Lo único que hizo desde la cruz, le dijo a Juan: Juan, he ahí tu madre. En otras palabras, cuídala, ten cuidado de ella. A Jesús le importaba María como madre, porque ella lo alimentó, ella le cambió los pañales, le curó las gripas, todo, ¿verdad? Entonces Jesús ya va a morir y le dice: madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Pero nunca en el lenguaje de Jesús, ni en el de Pablo, ni en el de Pedro, ni en el de Juan, ni en ninguno de los escritores del Nuevo Testamento sobresale María en una posición especial en relación a la iglesia de Cristo. En ninguna. Al grado de que aquí Jesús, inclusive hay quienes lo han interpretado como un cierto menosprecio, porque ni siquiera dice la Biblia si las recibió o no las recibió, si salió y las atendió o no las atendió. La Biblia no dice. Pero hay quien ha interpretado esto como casi como una especie de menosprecio. Yo he escuchado las explicaciones que la Iglesia Católica da en relación a la honra que dan a María, trayéndolo a una analogía de que qué hijo no estaría feliz porque trataran bien a su madre y la cuidaran, ¿verdad? Es decir, que es bueno honrar y adorar a María porque es la madre de Jesús, y que Jesús está contento porque la tratemos, se le rinda adoración y honra. Pero nada de eso lo encontramos en la Escritura. Ahora, que nosotros estemos en contra de María, no. María es una mujer a la que respetamos, es una mujer a la que reconocemos que Dios la usó para traer a su hijo al mundo, pero nada más, punto. Sí, pero no era nomás que un encargo no estaba pidiendo ninguna clase de reverencia ni de adoración ni nada. De hecho, es tan escueta esa declaración de Jesús en la cruz, que todo lo que Jesús dice, Juan le dice mujer, ¿verdad? Le dice mujer. No le dice ni siquiera mamá, no le dice nada, le dice mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Punto. Es todo. Es todo. No hay más información
en ese sentido, ¿verdad? Por eso es que la Biblia uno no debe de estirarla más de lo que dice, ¿sí? Uno debe de someterse a lo que dice nada más, pero estirarla más allá no. Amén. Dígame, hermana. Mm, Ni siquiera ahí, ni siquiera ahí. Ahora, todas las enseñanzas y tradiciones extraídas de los libros apócrifos, por eso son apócrifos, porque no son libros inspirados del Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Son libros que relatan algún tipo de historia de lo que sucedió en los 400 años de silencio de Dios. Entonces no se puede hacer doctrina de libros que no son inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, en el caso que aún desde los libros apócrifos hubieran extraído doctrinas, es un error hacerlo. Porque la escritura se cerró con Juan el apóstol en el Apocalipsis. Y Juan cerró la escritura y dijo que cualquiera que le añadiere al libro o le quitare al libro, vendrían plagas sobre esa persona. Entonces cerró. Y los libros apócrifos, hermanos, bueno, de ahí en adelante surgieron otros como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas, que fueron después del año 100. Pero los libros apócrifos son los relatos históricos que hubo desde Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, hasta el Nuevo Testamento. 400 años que Dios no habló. Que Dios no haya hablado no quiere decir que no hubo historia, que no hubo acontecimientos. Entonces, mucha de esa historia y de esos acontecimientos se registró en los libros apócrifos, como el de Macabeos. ¿Cuáles otros? Sabiduría, Tabita. Todos esos libros son libros que recaudaron la historia de esos 400 años de silencio, pero que no se les reconoce como inspirados por el Espíritu Santo y que en muchos casos contradicen las verdades de la Escritura, en muchísimos casos. Iba a decir algo más, hermana Oros. Claro. Ahora, los libros apócrifos, la Iglesia Católica los integró a su Biblia cientos de años después. Cientos y cientos de años después los integraron a su Biblia católica. Y si usted me pregunta cuál es la diferencia entre una Biblia nuestra y una Biblia católica, esa es la única diferencia, que ellos integraron los libros apócrifos. Los demás libros son los mismos, es el mismo texto, quizás una traducción diferente nada más, pero son los mismos libros, a diferencia de esos libros apócrifos que están en medio. ¿Estamos bien? ¿Alguna otra pregunta? No, le seguimos. Entonces vamos a la explicación al calce de la hoja. Cristo enseñó que María no tenía más privilegios o derechos que cualquiera que creyese en Jesús. Hebreos 7:26. En algún punto vamos a terminar apologética, hermanos, y nos vamos a poder mover a la parte de consejería, de ministración a los quebrantados de corazón, de cómo ministrar a una persona que está pasando por un proceso de muerte, etcétera, ¿verdad? Por cierto, estemos orando por la hermana Flor. Su papá pasó a estar con Cristo, hermanos. El Señor murió en México y pues necesitamos orar por nuestra hermana Flor, amén, por ella y por toda su familia. Hebreos, ¿qué les dije? Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote, hablando de Jesucristo, nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos.
En la explicación de apologética en la parte de abajo, Cristo es el único sin pecado y por tanto el único capaz de interceder ante Dios por nosotros. ¿Sí? Vayamos de regreso a las hojas azules y tratemos de responder a alguna otra de esas preguntas. María y los santos interceden ante Dios por nosotros. Vamos a Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. ¿Ya lo tiene? Le doy tiempo para que lo busque. Búsquelo. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay, ¿cuántos? Un solo mediador. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cuántos mediadores hay? Uno. Ni el pastor, ni el sacerdote, ni el papa, ni María, ni San Judas, nadie más. Lo que la Biblia dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Por eso la Escritura dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque si cualquiera de nosotros vamos a confiar en cualquier hombre para nuestra salvación, póngale usted el nombre que quiera a ese hombre. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque si usted y yo confiamos en algún hombre para salvación, lo único seguro es que no vamos a ser salvos. Pero si confiamos en Jesucristo para nuestra salvación, entonces dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. ¿Sí? Verso 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesucristo se dio en rescate, Él es el mediador. Por eso Él se atrevió a decir, hermanos, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Cuántos de ustedes se atreverían a decir eso? María lo único que se atrevió a decir fue decir, mi alma se exalta, se glorifica en Dios mi Salvador. Es todo lo que ella alcanzó a decir. Pero María nunca dijo, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. María nunca dijo, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Lo que sí nos dice la Escritura es que Jesucristo, solamente Él es el mediador. Vayamos a la explicación al calce de la hoja. Jesucristo es el único abogado que nos hace falta, el único mediador. Vamos a Romanos 8:32. Mire qué bonita cita bíblica esta. Le doy tiempo para que la encuentre y la busque. Me gusta que usted lo lea con sus propios ojos, para que no tenga que creerme a mí. Así usted le cree a la Escritura. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Vamos a la explicación del 8:32 de apologética, catolicismo. Dios se interesa en nuestras necesidades y nos provee de todas las cosas. En otras palabras, Dios no necesita mediadores. ¿Para qué andar por las ramas si está el tronco tan grueso, verdad?
O por, como dicen por ahí, ¿para qué dar tantos brincos estando el piso tan parejo? ¿Verdad? ¿Para qué tendríamos que ir a través de alguien, de un santo, para qué? Si tenemos acceso directo al Padre. Y con esta cita bíblica casi terminamos. Vayamos a Primera de Juan 4:10. Y en esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado a Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Vamos a la parte de apologética abajo. Si Dios no se negó, si Dios no se negó a dar a su Hijo unigénito para la salvación del mundo, tampoco se negará a escuchar las oraciones de aquellos a quienes quiere salvar. Dios ama al ser humano más de lo que éste puede comprender. Y vamos a Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mire verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La explicación de abajo dice: no, Cristo se compadece de nosotros y nos invita a acercarnos confiadamente, sin necesidad de otro mediador, al trono de la gracia. Qué bonita esa cita bíblica, ¿no le parece? Que usted y yo tengamos acceso directo al Padre, sin ningún mediador. Yo no sé cuántas veces lo habré dicho, y yo oro mucho por la gente y me piden oración y siempre lo hago, ¿verdad? Estoy pendiente de sus peticiones todo el tiempo y trato de estar siempre orando por sus peticiones, por sus necesidades. Pero no hay nada que yo pueda hacer que usted no lo pueda hacer. No hay nada que yo no pueda pedir que usted no pueda pedir. Su oración llega al mismo lugar donde llega la mía, al mismito lugar. La gente suele decir: usted que está más cerca de Dios, ¿verdad? Así me dicen todo el tiempo. Usted que está más cerca de Dios podría orar por, ¿sí? Pero yo le pregunto al creyente: si nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y usted es un creyente y usted es un cristiano, ¿qué tan más cerca se puede estar de Dios que Dios viviendo dentro de usted? ¿Verdad? No se puede más. Así que yo oro por usted y claro, no estoy diciendo que no lo haría, ni que me moleste hacerlo, nada, pero piense en eso. Ahora, lógicamente, lo que tenemos, dice la Escritura, que oremos unos por otros. Yo lo que puedo hacer es ponerme de acuerdo con usted en una oración, en una necesidad. Y usted pasa la hora, y por eso me mandan: pastor, esto pasó, y yo mando un texto a toda la iglesia. ¿Sí? Y cientos de personas están orando en ese momento por la misma petición, porque la Biblia dice que oremos unos por otros. Dice la Escritura que donde dos o tres se congregan en su nombre, en el mismo espíritu, ahí está Dios. Por eso es que oramos corporativamente, por eso es que pasamos peticiones, por eso es que pedimos petición a alguien, pero no porque Dios escuche más a uno que al otro. No es que Dios me escucha más a mí que lo que le escucha a usted.
Dios, hermano, dice la Escritura que no desecha, que no, al altivo lo mira de lejos, dice, pero al sencillo lo atiende. Si usted se va a acercar a Dios con una oración así soberbia, decir, pues si tú eres Dios, a ver, ¿por qué no haces esto? Pues no va a ganar nada. Pero si usted se acerca con humildad ante Dios y dice, Señor, yo te necesito, ¿podrías ayudarme? Dice la Escritura que al humilde lo atiende. ¿Verdad? Entonces, directo, hermano, directo, vaya directo, llámeme, écheme, mándeme el texto, su petición, para que yo me ponga de acuerdo con usted, para bombardear el cielo con nuestras oraciones, ¿verdad? Sí, pero usted tiene acceso directo al Padre, usted no necesita ningún intermediario. Por eso también la confesión a los sacerdotes fue una doctrina insertada después del año 1000. ¿Sí? No tenemos que confesarnos con nadie. La gente se acerca conmigo para pedir consejería sobre ciertos temas y yo siempre, sea quien sea, le voy a decir, si no quiere decirme, no me diga, nomás entremos en un acuerdo de oración. Yo puedo estar orando por usted, ¿verdad? Porque hay gente que se siente bien confesándose conmigo ahí lo que ha hecho, ¿verdad? Y yo he escuchado tantas cosas que ya no me escandalizo, ya, ¿verdad? Pero usted no tiene que confesarse conmigo, usted tiene que confesarse directo con el Padre. Si se equivocó, vaya directo con el Padre. Tenemos acceso directo al trono de la gracia. Amén. ¿No es eso lindo, hermano? No tienen que andar pasando las vergüenzas con el pastor Jonathan de nada, ¿verdad? No, vaya directo al Padre. Ahora, si le sirve confesarse conmigo y le ayuda ahí le ayudo a salir un poco del problema, pues tampoco tengo problema, ¿no? Es parte de mi trabajo. Sí. Pues mi ética en ese sentido es, claro que tiene que hablar conmigo si es un líder que está sirviendo, ¿verdad? No necesariamente tiene que confesarme su pecado, pero hablar conmigo. ¿Y qué voy a hacer yo? Pues si puedo le echo inmigración. No se crea. ¿Qué voy a hacer? ¿Sabe qué voy a hacer? Voy a restaurar a esa persona. Mi máximo objetivo va a ser restaurar. Antes quizás lo sentaban allá mero atrás y le ponían orejas de burro. De verdad, bueno, no le ponían orejas de burro, pero sí las disciplinas de antes incluía que la gente no les hablara, que no podían testificar, que no podían pasar al altar a nada, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que el máximo objetivo es restaurar a la persona, ¿verdad? Y mi visión pastoral es decir, te equivocaste, pues bienvenido al mundo de los humanos, ¿verdad? Claro, es consejería enfocado a la restauración, a sanar la oveja, porque el pecado hiere, el pecado lastima, el pecado, hermano, el pecado deja huellas. Entonces esa persona no necesita de bibliazos ni necesita restauración. Necesita, es la oveja perniquebrada de la que habla la Escritura, de que hay que llevarla al redil y hay que sanar. Y eso no es nada más mi trabajo, ese es su trabajo también. Porque yo le aseguro que usted conoce más personas que han fallado que las que conozco yo. Porque a mí me llega nomás como una de cada 10. Entonces, su trabajo es restaurar a esa persona.
es amarla, no juzgarla, no condenarla, no escandalizarse, no rasgarse sus vestiduras. Su trabajo es restaurarla. Decir, caray, qué duro. Pero no te preocupes, yo voy a estar contigo aquí, vamos a caminar juntos la jornada. Vente, aquí apóyate en mi hombro, yo te voy a llevar en oración, te voy a llevar en mi corazón. Voy a caminar contigo el dolor y las consecuencias de tu pecado. Vamos, 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 vamos. Hasta que lo lleve a puerto seguro y lo levante y lo restaure y lo reintegre a la fe, lo reintegre a la vida espiritual. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Dice la Escritura, y vosotros que sois espirituales, ¿qué? ¿Qué dice? Restaurarle. ¿Verdad que sí? Eso dice la Escritura. Y vosotros que sois espirituales, restaurarle. Amén. Si usted conoce personas que están pasando, ni siquiera intente saber cuál es su pecado, porque no es su función. Un peligro y hasta usted cambie de opinión de esa persona y ya nunca la pueda volver a ver igual, ¿verdad? Entonces mejor si créame que hay situaciones que a veces es mejor no saber. Claro, claro, su nivel de madurez. Sí, curados de espantos. Es cierto. No, pero usted tiene razón. El cristiano maduro no debe de escandalizarse con nada, ni espantarse, ni escandalizar, mucho menos rasgarse sus vestiduras de nada. No. Eso hacían los líderes religiosos, aquellos que se escandalizaron por la mujer encontrada en adulterio, ¿verdad? Y Jesús los agarró, mire aquí así les dijo: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra, dele. Y dice la Escritura, y fueron soltando sus piedras cada uno, y pum, se fueron. Y Jesús voltea con la mujer y la mira a los ojos y le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Se han ido, ninguno se ha quedado. ¿Qué le dijo Jesús? Siéntate allá atrás y no puedes testificar ni puedes. ¿Sí le dijo? Y hermanos, no le hablen porque está en disciplina. No. ¿Qué le dijo? Ni yo te condeno. Ve. Y ya le aclaró, nomás que no peques más, porque tampoco esta es una licencia para darle vuelo a la hilacha, ¿verdad? No. Entonces, mire, vamos terminando nuestra reunión aquí. Mire qué linda cita bíblica nos permitió Dios terminar. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Póngase sobre sus pies. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Usted sabe qué quiere decir gracia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir gracia? Un don, un regalo inmerecido. O sea, de plano así. Mire qué bonito. Pongámoslo entonces ya con el nuevo entendimiento de gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de los regalos inmerecidos. Uy. Ahí me sentí más cómodo, ¿verdad? Como que encajo mejor en la versión bíblica, ¿verdad? Es decir, acerquémonos al trono de los regalos inmerecidos. ¿Cómo llegaría usted al trono de los regalos inmerecidos? Quebrantado, a lo mejor llorando, agradecido, yo no sé, pero acercarnos al trono de los regalos inmerecidos. Mire, somos demasiado duros con nosotros mismos y con las demás personas, porque no entendemos esta clase de verdades. Y yo entiendo los predicadores que de la santidad, y yo entiendo los predicadores, yo también, la Biblia habla de que sin santidad nadie verá al Señor.
No estoy diciendo que aquello no es verdad, no estoy diciendo que aquello es, pero vivamos un cristianismo en balance, conociendo la gracia también, conociendo el trono de los regalos inmerecidos. Porque si nada más lo vemos con el látigo de la santidad, hermanos, nos hacemos tanto daño a nosotros mismos y le hacemos tanto daño a las personas. Porque pensamos que ya falló. Bueno, esa cita bíblica tiene miles de años ahí y no se ha movido. Y Dios no ha cambiado de opinión. Algún día va a cerrar la puerta, es así. Eso ya no, yo ahí sí ya no le prometo nada. En algún día va a cerrar la puerta del trono de la gracia y va a decir, se acabó. ¿Cuándo va a cerrar esa puerta del trono de la gracia? La va a cerrar después de su venida. Después de su venida se cierra la puerta del trono de los regalos inmerecidos. De ahí entonces sí agárrese, hermano, porque todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Amén. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias. Vamos, hermano, levante sus manos. Vamos a dejar que esta palabra que se haga nido en nuestro corazón. Invitemos al Espíritu Santo, hermanos, a sellarla en esta oración. Padre, aquí estamos. Levantamos nuestras manos delante de ti, Señor, hasta ese trono de los regalos inmerecidos, hasta ese trono, Señor, donde ni uno solo tendría derecho a entrar si no fuera por Jesucristo. Ni el más santo de los santos, ni el más bueno, ni el más digno, Señor, tendría lugar si no fuera a través de Jesucristo. Por eso dijiste, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os será hecho, os será dado. Así que, Padre, en el nombre de Jesucristo, venimos delante de ti al trono de los regalos inmerecidos, Señor. Aquí está nuestra vida, Padre. Ayúdanos a entender la gracia. Ayúdanos a entender, Señor, que no necesitamos ningún mediador, ninguna mediadora, que no necesitamos ningún sacerdote, ningún pastor, ningún ministro, ningún superhombre, Señor, que nos lleve a ti, que podemos llegar hasta ese trono de los regalos inmerecidos directamente a través de Jesucristo. Y que si tenemos hermanos en Cristo, líderes espirituales, pastores, ministros, que si tenemos estos ministerios, Señor, son para predicarnos estas verdades, no para ser mediadores. Somos nada más intercesores, Señor. Somos nada más personas que nos pusiste, Señor, ahí en el camino para divulgar el mensaje. Somos apóstoles, eso somos, Señor. Somos apóstoles, es decir, somos representantes, somos mensajeros de un Señor. Ayúdanos a llevarles este mensaje, Señor, a nuestros hermanos católicos, mormones, testigos de Jehová, a los ateos, a los gnósticos. Ayúdanos a llevarles un mensaje de amor. Ayúdanos a llevarlos hasta ese trono, Señor, de los regalos inmerecidos. Ayúdanos, Señor, a ir nosotros también a ese trono, acercarnos y decir: ay, Señor, me da vergüenza, pero aquí estoy. Ay, Señor, me da pena, pero aquí estoy. No lo merezco, pero aquí estoy. No soy digno, pero aquí estoy. Acercarnos a ese trono. Levante sus manos, hermano. Vamos a tomar estos minutos para dejar que ese trono, Señor, de donde fluye gracia, de donde fluyen regalos no merecidos,
El amor del Padre. El amor del Padre. El amor del Padre. El amor del Padre. El amor del Padre fluye de ese trono. No somos el brazo justiciero de Dios, no lo somos. No somos el brazo de justicia de Dios. No anda Dios con un cinto detrás de sus hijos buscando el momento para golpearlos, para azotarlos por sus errores. No. De ese trono fluye misericordia y va a fluir hasta ese día que cierre la puerta. Ya nos lo anunció, ya nos lo dijo, que algún día vendría. Entonces ya no habrá. Entonces ya no habrá oportunidad, pero hasta ahorita todos la tenemos. El trono sigue estando ahí. El trono de los regalos inmerecidos sigue estando ahí todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Gracias, Señor, por ser ese lugar de consuelo, de refugio, de confesión. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Si usted trae algo que confesar a Dios, hágalo ahora, por favor. No se vaya de aquí sin hacerlo. Si trae algo en su vida que usted tiene que confesarlo, hágalo ahora. Vaya hasta ese trono en los regalos inmerecidos. Confiéselo, dígale: Señor, hoy dije esto, hice esto, traigo esto en mi alma, traigo esto en mi corazón. Perdóname por tu Hijo Jesucristo. Perdóname por tu Hijo Jesucristo. Señor, aquí estamos, Señor. Límpianos y llénanos de ti, Señor. Límpianos y llénanos de ti, de tu presencia, de tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.